Hola, buenos días, yo soy Juanita Lombana Grisales, estudiante de inglés nivel 5, grupo B8 3105, y el día de hoy les voy a hablar sobre los modal verbs. Los verbos modales son verbos auxiliares y como son verbos complementarios o verbos auxiliares, estos no sirven sin otro verbo precedido de este. Además, son aquellos verbos en inglés que ayudan a que una oración tenga un mejor significado gracias a su función o cambiarle el sentido a la oración. Por ejemplo, nos sirven si queremos pedir permiso para poder hablar o para saber si podrían venir por nosotros. La estructura básica al momento de utilizar este tipo de verbos sería sujeto, los verbos modales, seguido de un verbo y terminando con el complemento. Estos verbos tienen ciertas características, como que no tienen infinitivo. Por ejemplo, no existe el to can. Tampoco no tienen gerundio, es decir, no se les agrega el ing, y no tienen participio. Por decir, no existe el will. Los verbos modales también nos ayudan para describir o decir una necesidad o una obligación. Aquí les voy a hablar sobre describir una necesidad. El must es un verbo modal, el cual se utiliza en algunas ocasiones y puede significar suposiciones, pero lo más común es que se refiere a necesidades o compromisos. La estructura sigue siendo la misma que se había hecho inicialmente. Aquí tenemos 3 ejemplos. Está he must be back by tomorrow, lo que significa él debe estar aquí mañana. El segundo ejemplo sería you must not litter, es decir, está prohibido tirar basura en la calle. Ahora tenemos el verbo have to. Este nos indica una obligación, prohibición o necesidad. También puede emplearse el have to, es decir, tener que, en frases afirmativas. El primer ejemplo que podemos encontrar es you have to read this book, it's fantastic. Es decir, tienes que leer este libro, es fantástico. El segundo ejemplo es we have to leave now or we will be late. Es decir, tenemos que irnos ahora o llegaremos tarde. El uso principal de need to es para expresar la necesidad o los requisitos que se necesitan. También se puede utilizar para dar consejos y sugerencias fuertes. Aquí también vemos 3 ejemplos. El primero es he needs to go to the supermarket, es decir, necesita ir al supermercado. El segundo es Silvia needs to buy a new car, es decir, Silvia necesita comprar un auto nuevo. Ahora, por último, encontramos el don't have to. Este expresa una falta de obligación, es decir, no tienes que hacerlo, pero puedes si quieres. Aquí encontramos 2 ejemplos. El primero es I don't have to get up early tomorrow, es decir, no tengo que levantarme temprano mañana. Y el segundo es she doesn't have to pay the phone bill this week. Es decir, no tienes que pagar la factura del teléfono esta semana. Ahora vamos a hablar sobre los verbos modales, los cuales nos ayudan para dar una sugerencia. Inicialmente tenemos should. Este nos indica una obligación o recomendación, además de que refleja una opinión sobre lo que es correcto. Aquí también encontramos 3 ejemplos. El primero es you should take your medicine, es decir, debes tomar tu medicina. El segundo es I should call my parents more often, es decir, debería llamar a mis padres más a menudo. El segundo verbo modal es ought to. Este es un sinónimo de should, aunque es menos común al utilizarlo. También tenemos 3 ejemplos. Dice she ought to quit smoking, ella debería dejar de fumar. El segundo es I ought to call my parents more often, es decir, debería llamar a mis padres más a menudo. El tercer verbo modal es el should. Este es sencillamente una recomendación de no hacer algo. No es una prohibición y no es igual al don't o doesn't have to. Aquí también encontramos 3 ejemplos. Dice you should stay up late, es decir, no deberías quedarte despierto hasta tarde. Segundo es you should eat too much, you are going to get fat, es decir, no deberías comer tanto, vas a engordar.
Por último, tenemos el had better, el cual es un verbo modal que se utiliza para dar consejos, indicar lo que es conveniente o se debería hacer en una situación actual o a futuro, pero nunca en pasado. Tenemos dos ejemplos. Está el you had better practice before the final audition, es decir, es mejor que practiques antes de la audición final.